Rafael Narváez, es parlamentario, abogado y defensor de derechos humanos. Nuevo ministro de Relaciones Interiores y de Justicia. Una herencia de González López, general. Y por supuesto que las cifras no son bien alentadoras. El ministro González López le entrega a Reverol una cifra del año 2015 de 27.000 homicidios, donde hubo la posibilidad, lamentablemente, de informarle en ese momento a Venezuela que 300 secuestros se produjeron con un 98% de impunidad. Caracas, la Gran Caracas, en el año 2015, con más de 3.500 homicidios. Y por supuesto que el 2016 no escapa de la violencia. La herencia fúnebre que asume el ministro Reverol tiene que ver con los últimos 7 meses del año 2016. De enero a julio se produjeron 3.362 homicidios. Y por supuesto que ahí está incluido 89 funcionarios policiales, donde hubo pérdida de vida de militares, de funcionarios policiales, de escoltas, y que lamentablemente todavía no hay responsable bajo rejas. Lamentablemente tenemos que informar que también murieron en el primer semestre del 2016 87 mujeres, que pareciera ser la figura atractiva para el AMPA. Pero también hubo 75 linchamientos en la Gran Caracas, con la pérdida de vida de más de 35 personas. Justicia por las propias manos. Y lo más grave aún es que el Estado sigue desapareciendo en materia de seguridad ciudadana. El presidente de la República le da un mandato al ministro Reverol, que asume la cartera ministerial de Interior y Justicia por segunda oportunidad. Ya lo estuvo el año en que el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, dirigía el gobierno venezolano. También fue desastrosa la gestión, porque los militares no están preparados para una seguridad ciudadana, porque el Estado sigue violentando la ley que establece que es un civil quien debe regir la rectoría en materia de prevención del delito, en materia de represión del delito y, por supuesto, en materia de tratamiento penitenciario. Se sigue improvisando. Son 23 planes de seguridad que han aplicado en 17 años. Son 13 ministros y el 98% son militares. Solamente 3 civiles, como Ignacio Arcaya, Luis Miquelena y Tarek El Aizamí. Los 3 civiles que asumieron la cartera ministerial, pero que tampoco pudieron contra el AMPA, porque hay una complicidad entre el gobierno y el AMPA, porque el AMPA sigue siendo el dueño del territorio nacional y no hay coordinación policial, no hay patrullaje de inteligencia, no hay mecanismo que pudiera dar al traste con el delito a grado de tolerancia de una sociedad. Cuando eso es así, el AMPA con granadas, con armas largas, asalta a estaciones policiales y el agente de policía, el oficial de policía, tiene temor en frente del AMPA porque no está preparado ni siquiera a un polígono de tiro, a un adiestramiento, condiciones físicas, y por supuesto que cuando muere un compañero no hay la presión vitalicia, no hay seguridad social para la familia cuando ve que su esposo, que su hermano, el AMPA lo acribilló y le dio de baja, como se dice en el parte policial. Entonces estamos en presencia de una improvisación por parte de militares. Nos parecía ser que no se encuentra un civil en las universidades que pudiera rodearse de un equipo multidisciplinario que pudiera plantear la coordinación policial. ¿Y en qué consiste eso? Consiste en mantener un liderazgo como ministro de Interior y Justicia, en donde puedas convencer al policía con seguridad social, con buena escuela para sus hijos, donde tenga un buen salario, donde tenga un estímulo y donde tenga lo que llaman el compañerismo del ministro con el policía para buscar la coordinación entre alcaldes, gobernadores y, por supuesto, aplicar mecanismos de coyuntura. Por ejemplo, el patrullaje que sea más inteligente que este. Que no se le diga al delincuente que va a ir para una parroquia, para un municipio X día, porque el delincuente trabaja las 24 horas para matar, asesinar y secuestrar. Eso lo sabemos todo. Por lo tanto, esa coordinación policial tiene que ser bien de inteligencia. Y en segundo lugar, acompañado de lo que tiene que ver con los equipos que pudieran estudiar el banco de datos, cuáles son los jefes de banda, dónde funcionan, y acabar definitivamente con
los planes que funcionan no solamente en las cárceles, sino que ya ahora tienen permiso para ir a atracar en las carreteras de autopistas, porque son los dueños, colocando obstáculos como tronco, como piedras, para asaltar al ciudadano, despojarlo del vehículo y acribillarlo, y a veces quemarlo con toda su familia dentro del vehículo. Eso está pasando en Venezuela, eso está pasando en la Gran Caracas, y por lo tanto, si no hay la posibilidad de lo que para mí es la urgencia, parecía ser que los ministros tienen miedo al desarme. Se aprobó una legislación, oposición y oficialismo, y todo el mundo se alegró, para desarmar sin privilegio a la población penal y, por supuesto, en las calles de Venezuela. Ningún ministro ha sido valiente para quitar el arma de fuego al delincuente, que es el arma de trabajo que utiliza el delincuente las 24 horas. Ningún ministro ha tenido la valentía de poder despojarle de ese instrumento, arma mortífera, como las granadas, que las fabrica Cabin, nadie sabe por qué llegan a las manos del delincuente. De las armas largas, que nadie sabe por qué se las roban de las Fuerzas Armadas. Ningún ministro ha dado respuesta en forma irresponsable, ha actuado porque ha ocultado lo que está pasando allí. Por lo tanto, cuando se tiene a un delincuente, a unos jefes de banda, a unos planes armados, es muy difícil, y la víctima es el ciudadano común, que te ha tenido que encerrarse a partir de las 6 de la tarde porque el AMPA colocó un estado de queda. Ahora el presidente de la República le da una orden al ministro. No le habla de un plan integral de seguridad. Error del presidente de la República. Pareciera ser que las cifras no se las llegan a su despacho. Pareciera ser que el lamentable hecho de que maten a mujeres, a policías y a escoltas, a militares, no le llega la cifra exacta a su despacho, porque le está dando una orden que no tiene que ver con un plan integral de seguridad. Le está dando una orden para fortalecer, para arriesgar, para arreciar, para profundizar, para incrementar hasta el más alto nivel la OLP. Presidente, la OLP es un operativo de exterminio. El artículo 43 establece el derecho a la vida. Esos procedimientos son ilegales porque no hay la presencia del Ministerio Público. Y el Ministerio Público acaba de cuestionar, al igual que mi persona como defensor por más de 35 años, que la OLP no es un plan integral de seguridad. La OLP es un poder de fuego. Es un disparar primero y averiguar después, lo mismo que se cuestionó en los años 60, años 70. Estamos reeditando algo sumamente en la involución del derecho. La OLP en el año 2015 dio de baja a más de 400 personas. No se sabe si son delincuentes o si son personas que no tienen que ver con la justicia, pero son seres humanos y aquí no hay pena de muerte. La OLP no es el mecanismo. El mecanismo es un plan integral de seguridad, de inteligencia, cooperación policial, patrullas inteligentes, operativos de coyuntura, desarmar a la población. La OLP, el año 2016, señor presidente, de enero al mes de junio, se han producido 225 homicidios y la Fiscalía no ha estado presente en ese procedimiento que no sabe si es ilegal o legal. Además, no hay una ley que ampare las OLP. Es un acto irregular, es un acto extrajudicial de ejecuciones. Ahí está la memoria y cuenta del Ministerio Público, que planteó el año 2015. Más de 215 denuncias de ejecuciones extrajudiciales. Y usted manda, presidente, a elevar, y le está dando un mandato al ministro de Defensa, no tiene que ver con esto, un mandato a la Guardia Nacional y un mandato al ministro de Justicia. Es decir, poder de fuego y no revisar lo que ha pasado en los últimos 3 meses en Caracas. En Caracas, los últimos 3 meses del año 2016, ciudadano ministro Reverol, ministro por segunda vez, el mes de mayo hubo 474 homicidios, muertes violentas en la Gran Caracas. El mes de junio, 500 homicidios, muertes violentas en la Gran Caracas. Y el mes más violento del año 2013, que es el mes de julio, 535 homicidios, presidente, ministro de Interior y Justicia. El AMPA le robó la vida a los venezolanos en Caracas. El AMPA no tiene tregua para matar, asesinar y secuestrar. La morgue es la cuna de la muerte. Y entonces estas cosas tenemos que bien analizarlas con frialdad. El hecho de que maten a efectivos militares, a escoltas, a mujeres
a niños y los linchamientos, justicia por las propias manos, como dije anteriormente. No aparece el Estado, el ciudadano combate un delito cometiendo un delito. Eso es insoportable. De manera que estamos en presencia de una nueva improvisación por parte del Estado venezolano para darle las riendas a un ministerio que tiene que ver con la dirección de un militar, que no está preparado para esto. El militar está preparado para la guerra, para ejecutar órdenes. Por lo tanto, exijo al Ministerio Público detener esta ilegalidad. Exijo al Ministerio Público pronunciamiento, tomando en cuenta que el defensor no existe. Porque uno de los derechos más sagrados del ser humano y en el mundo está establecido en nuestra Carta Magna y Pacto Internacional, es el derecho a la vida. Y es una competencia del defensor del pueblo, que no se ha pronunciado sobre estas ejecuciones extrajudiciales. Pero como usted no se va a pronunciar, y lo voy a hacer yo, porque usted no tiene para pronunciarse, yo sí tengo para pronunciarme, yo estoy planteando la posibilidad de que esto sea revisado y que se paralice estas OLP para que le demos cabida a una redimensión, reingeniería en materia penal, a lo que tiene que ver con Patria Segura y a toda Vía Venezuela, para que se revise ese esquema de trabajo, para que se profundice y por supuesto que vayamos a un desarme nacional sin privilegio. Nadie puede tener armas en la calle. El Estado tiene el monopolio de la fuerza y por supuesto las armas de fuego. Si hacemos eso, nosotros podríamos estar hablando en diciembre que los índices de inseguridad pudieran haber bajado. Si no hacemos esto, en donde el AMPA toma terreno, en donde el AMPA, mientras se distrae la política entre el Estado, el gobierno, la oposición y el oficialismo, el AMPA sigue matando. Y cuando el AMPA sigue arreciando con la muerte, es muy difícil pararlo. De allí que, como defensor de derechos humanos, como abogado penalista, como parlamentario, exijo que este nuevo ministro asuma un verdadero plan de seguridad y que las OLP sean revisadas y sean execradas para darle paso a la legalidad, que hasta el momento actúan sin legalidad.